9 de la mañana, 15 minutos. Bueno, y en esta intención que siempre tenemos desde la mesa de Arriba Gente, que es el tratar de abstraernos lo más que podamos a la campaña electoral, tratando de echar luz sobre algunos temas que para los ciudadanos comunes no son temas sobre los que estemos ni empapados, ni tengamos demasiada información, es que con mucho gusto volvemos a invitar a Álvaro Padrón, analista internacional, para tratar de entender este tema del TIAR del que vamos a pasar a dialogar a partir de este momento. ¿Qué tal, Álvaro? Un placer realmente. Gracias. Buen día. Gracias. Lo digo porque evidentemente todo lo que tiene que ver con Venezuela, lo sabemos, lo hemos hablado ya en más de una oportunidad, en Uruguay está altamente ideologizado, politizado, por lo tanto, lo que se decide de una u otra forma es criticado por la oposición, apoyado por quienes en definitiva apoyan a las fuerzas de gobierno. Pero aquí apareció un elemento tal vez novedoso para quienes no teníamos la más mínima idea de la existencia de este tratado, y toda esta situación que generó que Uruguay quedara como único país que vota en contra, pero que además ahora anuncia, digamos, que va a denunciar esta situación frente a la OEA, nada más y nada menos que la OEA, que sabemos que su secretario general ha tenido las diferencias que ha tenido con la fuerza de gobierno hoy. Entonces ahí se me entran a mezclar un montón de cosas que uno necesita empezar a aclararlas. ¿De dónde surge este tratado? ¿Viene a partir de la Segunda Guerra Mundial o después de la Segunda Guerra Mundial? Sí, está muy bien todo como lo presentaste, porque en realidad es otra de esas sorpresas que nos da la situación de Venezuela, claro, que nos viene generando este tipo de situaciones desde hace mucho tiempo. Entonces, después yo voy a explicar cuál es hoy la situación interna de Venezuela, porque estamos hablando de algo externo que obviamente implica la crisis venezolana, pero es un nuevo episodio de esta pulseada interna permanente. Y en este caso, sobre todo de quienes están intentando que el tema se resuelva desde una perspectiva internacional. Por eso se activa un tratado internacional. Claro. El TIAR, que es Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, insisto, asistencia recíproca, eso suena a algo que tiene que ver con la naturaleza del tratado, que es un tratado esencialmente defensivo. Lo decías bien, tiene que ver con el contexto de la Guerra Fría, es el hermano gemelo de la OTAN, pero incluso previo, porque esto se vota en el 47 y la OTAN aparece 2 años después, pero es la misma lógica, que es cómo esta parte del mundo se preparaba en relación a la Guerra Fría. Entonces, claro, el Tratado del Atlántico Norte cubre a los países del Atlántico Norte y el TIAR cubre América completa. Entonces, ¿cuál era la lógica? Si hay un ataque a un país componente de este tratado, del TIAR, los demás lo tienen que defender, lo tienen que apoyar. Ese es el criterio. Básicamente defensivo, asistencia recíproca. No es para tomar una iniciativa, es para defenderse. Contexto Guerra Fría, por lo tanto es lógico que hayamos dejado de hablar de eso. Porque en realidad se aplicó muy pocas veces, casi diría ninguna, porque los únicos 2 episodios que se mencionan siempre, que tienen que ver con el TIAR, uno es muy fuerte, ¿no? Por supuesto, para nosotros. 82, Malvinas. ¿Qué hace Argentina? Dice, bueno, tenemos guerra con un país externo a la región, por lo tanto, el TIAR se tiene que aplicar para defender a Argentina. Gran lío para Estados Unidos, que pertenece a los 2 tratados, a la OTAN y al TIAR. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Dice, no lo voy a aceptar, y bloquea la aplicación del tratado, porque argumenta que Argentina fue el que toma la iniciativa, es el agresor, digamos. Claro. Entonces utiliza el criterio de, si este es un tratado defensivo, no lo puedo aplicar porque aun cuando el país sea de la región y yo tenga la obligación de hacer eso, no se trata de una defensa, sino la provocación la genera claro, Argentina. Un poco de oportunismo, ¿no? Porque todo el mundo tiene claro que en ese momento Estados Unidos dice, no, yo no puedo pelearme con Inglaterra. Entonces, ahí queda herido de muerte ese tratado, pero increíblemente le toca a Estados Unidos. Yo les pregunto, ¿ustedes recuerdan cuál fue la segunda vez que se trata de aplicar este tratado? Después de la Guerra de Malvinas. 11 de septiembre del 2001, ¿qué pasó? Las Torres Gemelas. Torres Gemelas. ¿Qué hace George Bush? Trata de activar el tratado, sobre todo porque necesitaba que México lo apoyara en la iniciativa de atacar a Irak. ¿Quién dice no? Fox.
Nadie puede decir que Fox sea un hombre de izquierda, ¿no? Sí. En ese momento dijo, no me quiero meter en este lío. No solamente no habilita la aplicación del tratado, sino que se retira. México no está en el tratado. Y no es que haya sido un gobierno de izquierda que se retira del tratado. Vicente Fox. Entonces, no hay que mezclar las cosas. Yo lo dijiste recién, ¿no? Hay que tratar de un poco, después lo voy a decir, hay que separar el clima electoral uruguayo del problema de fondo. Era obvio que frente a cualquier tipo de estas situaciones vuelve a aparecer la lógica electoral legítima, en donde cada uno trata de acumular, pero en el fondo hay consenso en Uruguay, porque el peligro ahora es que esto sirva de excusa para una iniciativa militar que no tiene nada que ver con el origen del tratado, pero que es verdad que lo puede habilitar. Entonces, uno se tiene que preguntar, y yo creo que eso es lo que vale la pena, ¿por qué aparece este tema ahora? Porque si los antecedentes son estos que yo digo, que por ejemplo llevaron a que el México de Vicente Fox dijera que no y se retirara, ¿qué tiene que ver ahora eso? ¿Cómo podría utilizarse para una situación como la de Venezuela, que no es una agresión externa, ¿no? No tiene nada que ver con... No es que otro país de fuera de la región agrede a un país, que es para lo que fue creado este tratado. El tratado es claramente obsoleto. Entonces, ¿qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver con que otra vez tenemos a Venezuela en el pantano, la situación interna. Incluso estamos perdiéndonos la oportunidad de hablar de algo mucho más importante que está pasando en Venezuela, que esta cuestión del tratado, que es la movida que hizo el gobierno de sentarse a negociar con una parte minoritaria de la oposición y llegar a un acuerdo. Claramente yo lo puedo catalogar de maniobra, porque lo que intenta es dividir a la oposición. Todos sabemos que a nivel internacional la única salida de esto es el proceso de diálogo que se está dando en Barbados, que lo acaban de liquidar, el de Oslo, que sigue abierto, y que tiene que ver con negociar con la oposición mayoritaria, no con la oposición minoritaria. No tiene gracia hacer un acuerdo con la oposición minoritaria porque eso no va a legitimar una salida. Pero el gobierno consigue oxígeno con esto y sobre todo, y es la noticia de hoy que aparece poco, que es el reintegro de la bancada oficialista a la Asamblea Nacional. Vuelven los parlamentarios chavistas. Exacto, a la Asamblea Nacional. A la Asamblea. Fruto del acuerdo con la minoría de la oposición. Con la minoría. Entonces, la gran novedad ahora en Venezuela no es este asunto que acabamos de discutir, es el asunto de que el movimiento que hace el gobierno junto con la minoría de la oposición lo vuelve a colocar dentro del Parlamento legítimo, el que todo el mundo reconoce, del que se habían retirado y habían creado la Asamblea Constituyente. Ahora tenemos una locura, que es que el oficialismo está en los dos lugares, en uno de manera absoluta, hegemónica, y en el otro en minoría. Entonces, ¿qué va a dar ese movimiento? Es la gran pregunta que hay que hacerse ahora. ¿Eso va a cambiar la situación interna? ¿Puede acercar posiciones? ¿Aísla a Guaidó? Entonces, ese es el juego central ahora. Si ese movimiento funciona, ¿qué hace Guaidó? Reacciona en el lugar donde más le conviene, que es en el ámbito internacional. Porque hay que decirlo, está muy desmovilizado hoy. Ya no estamos hablando de aquellas movilizaciones. No hay una situación que genere presión al gobierno adentro de Venezuela. Por supuesto, la crisis, que esa es la única... Y la situación de la gente, exacto, ¿no? La crisis, que es lo único que continúa y que se agudiza. Y eso es lo que le va a poner límite siempre a la situación de Venezuela. Álvaro, en las últimas horas el canciller Rodolfo Noboa dio una conferencia, más que conferencia de prensa, fue, digamos, una declaración sobre la posición del voto de Uruguay en Nueva York. Alguna pregunta aceptó Nin, pero no quería incursionar mucho en responder sobre el tema y se quería ir rápido de allí, de ese ámbito. Pero hizo una declaración donde dice Nin, entre otras cosas, que esto abre la puerta para una posible intervención armada en Venezuela. Ahora, la pregunta es, ¿no se necesita el voto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Sí. Lo que pasa es que cada paso va acercando a una estrategia, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde creo que es bastante posible encontrar unanimidad en el sistema político uruguayo. Es más, el Grupo de Lima, que es el que está atrás de esta movida, recuerden que la iniciativa la toma Bolton, un día antes de que lo echara Trump, ¿no? Entonces, eso empieza en la OEA. Sí, fue la última frutilla antes de su última gestión. Entonces, y lo respalda el Grupo de Lima. Ahora se escucha en este juego de traer el tema a la elección uruguaya que Uruguay quedó aislado. Era obvio que iba a quedar aislado, porque ya en el tratado están solamente los países que son del Grupo de Lima más Uruguay.
Cuba no participa, los otros se fueron hace ya 10 años, lo que era el ALBA. México no está, pero no el México progresista actual, el México de los últimos 5 presidentes. Si es tan malo ese Porque nadie se preocupaba mucho por eso. Porque era un tratado Porque era un ámbito absolutamente que nadie le daba intrascendente, ¿no? interés. Claro, era obsoleto. La palabra obsoleto es correcta. Entonces, se lo trae de los pelos ahora. Por eso la pregunta es ¿por qué? Entonces, el por qué está asociado a esto de seguir generando un clima de agresión militar. Y yo les digo, el dato más importante para ¿Vos esto... pensás que esto termina en una Miren, intervención? no sé si ¿Quién termina. tiene principal interés en esa intervención militar? Bueno, ¿Quién es el que está yo dando creo- la manija del... Sí, ahí el tema no es tanto este tratado y demás, sino ¿se acuerdan que cuando veíamos películas de la selva se decía escucho ruidos de tambores de guerra, ¿no? Que era como la señal de que algo... Bueno, esto está parecido, pero tiene que ver sobre todo con la situación de Colombia y Venezuela. Ahí es donde está el combo peligroso, muy peligroso. Desde que una parte de las FARC volvieron a la selva, va camino a romperse el acuerdo de paz. Miren que esto a nivel internacional es mucho más relevante de casi todo lo que estamos diciendo. Al final voy a hacer un comentario que creo que es la noticia más importante internacional de hoy, que es el inicio del juicio político a Trump. Pero el hecho de que esté deteriorándose y casi muerto el acuerdo de paz de Colombia es un dato muy negativo y muy importante. Sí, ya han existido algunas acciones de bombardeos a determinados lugares, Sí, sí. quirúrgicos, ¿no? Y ahí están operando La selva. los militares colombianos y los paramilitares, y la frontera se prende fuego. Y todo va camino a que unos le echen la culpa al ¿Y otro. Venezuela cómo opera? ¿Y Venezuela cómo opera? Ustedes escuchen a Duque. Duque dice, Maduro respalda a la guerrilla porque es parte de una lógica de narcotraficantes. O sea, ese combo es muy peligroso. Lo más peligroso que nos puede pasar en el continente es que vuelva a haber un conflicto armado. Entonces, hay que atar las cosas, hay que ir viendo ese contexto. Y hay intereses de que se active un conflicto militar porque justifica un montón de iniciativas, sobre todo en esa zona y en esa frontera. Y ustedes sigan siempre las declaraciones de Duque y las declaraciones de Maduro, porque además se retroalimentan, y eso es lo peor. A Maduro le sirve una lógica que le permita justificar la preparación de acciones. Él dice, yo quiero la paz, pero manda al ejército a la frontera, porque eso además de alguna manera activa un mecanismo nacionalista. Claro. Que lo Y dice, fortalece. y si no, observen lo mismo que hizo Bolsonaro en el discurso, que es otra pieza para realmente mirar parte por parte, ¿no? Fue una locura. El discurso de Bolsonaro ayer en las Naciones Unidas es una locura. Pero no tiene desperdicio porque explica lo que está pasando en Brasil. ¿Y él qué hace? Utiliza el tema del Amazonas para decir que en Brasil se reactivó el nacionalismo y la patria. O sea, funciona este mecanismo. Entonces, Duque hace lo mismo. Y por lo tanto se alimentan las peores versiones. Por eso es muy importante, y yo creo que hace bien Uruguay en decir, lo que hay que defender son las instituciones y el derecho internacional. Cuidado, y esto es una cuestión histórica de Uruguay, no es un mérito del gobierno actual, ¿eh? Siempre Uruguay actuó así. Que el límite de todo esto de alguna manera lo pone la crisis que tiene Venezuela también, ¿no? En el margen de acción que le da a Maduro. Parece que no hay un límite, porque hace unos meses veíamos situaciones muy dolorosas que está pasando la gente, ¿no? Decirle a cualquier inmigrante que está por acá, que se ve obligado a venir, cómo está su familia, ¿no? ¿Dónde está el límite? ¿Hay un límite, de verdad? El límite, a ver, lamentablemente no hay límite al deterioro de la situación, pero sin embargo ese deterioro, tarde o temprano, va a ser el que, junto con la decisión de los militares, lo he dicho siempre, va a ser el que haga que haya un cambio. Y el cambio, y esto, insisto, lo mejor sería que se dé en el marco del diálogo de las partes, tiene que ser una elección. Por eso hay que observar qué pasa con esta integración del oficialismo a la Asamblea Nacional, porque eso debería suponer la convocatoria de elecciones parlamentarias y presidenciales. Si eso empieza a ser viable, ahí hay una solución para Venezuela. Yo siempre dije, elecciones presidenciales sin Guaidó y sin Maduro. Y eso era lo que se estaba negociando. Y probablemente eso es lo que llevó a un punto en el que tuvieron cada uno que activar otro mecanismo, porque no les gusta mucho a ninguno de los dos que esa sea la solución final. Entonces, esto es de vuelta, son acciones para tratar de mover otra vez ese empate que existe en Venezuela. Entonces, uno actúa adentro
de Venezuela, haciendo este movimiento con la oposición, con la minoría de la oposición, y el otro actúa afuera, donde es más fuerte, generando un hecho político internacional, que es esta decisión de activar el tratado. Ninguna de las dos cosas resuelve el problema. Ni la iniciativa de Maduro de acordar con la oposición, porque es negar a la mayoría de la oposición, entonces no hay acuerdo posible, y tampoco la iniciativa de Guaidó de seguir respaldándose a nivel internacional, que cada vez le funciona menos, porque a nivel internacional hay cierta molestia con Guaidó de que cada una de las iniciativas que tomó nunca funcionó. Hay una cierta molestia. De hecho, recuerden, parecía que todo se terminaba de, digamos, en fin, se explotaba en Venezuela y no pasaba. En 2 oportunidades con iniciativa de Guaidó. Entonces, yo creo que ahora este movimiento interno, vamos a ver qué pasa en la Asamblea Nacional. Ahí va a estar la clave. Mientras tanto, el otro episodio yo creo que está mucho más asociado a este combo peligroso que yo insisto, es el que hay que cuidar. Y eso ya no es un problema solo de Venezuela, es un problema de toda América Latina. Y es más de Colombia que de Venezuela, que es qué va a pasar con la ruptura del acuerdo de paz. Cómo se hace para volver a recuperar la paz, que fue lo más importante que pasó en el último tiempo en América Latina, que es haber desactivado un conflicto que había desangrado un país. 40 años de conflicto armado, el único conflicto armado que quedaba en América Latina. Hoy, objetivamente, somos el único continente que no tiene un conflicto armado. Pero eso puede cambiar si esta situación se agudiza. Y ahí el factor Venezuela vuelve a entrar, pero no por la situación solamente interna de Venezuela, sino porque para todas las partes termina siendo un argumento este asunto de cuidado, estado de guerra. Entonces, eso hay que protegerlo. Yo espero que haya en el sistema político uruguayo, más allá, repito, de las chicanas electorales, claridad para decir eso. Y yo creo que lo hay. Nadie va a apoyar una iniciativa de intervención militar en Venezuela, en Uruguay. Nadie. Ningún partido. Entonces, ese es un punto de consenso que debería estar sobre la mesa. Luego cada uno dirá qué posiciones tiene, cómo se movería. No creo que a nadie se le ocurra decir a esta altura que Uruguay tendría que integrar el Grupo de Lima, pero quizá alguien lo dice, y será parte de las decisiones que tomaremos los uruguayos democráticamente en octubre. Pero lo más importante sería decir, como siempre hizo Uruguay en toda su historia, hay que proteger la paz y hay que evitar la intervención armada. No me puedo ir sin decir, iba a decir, pongamos atención. Sí. Nos queda un minuto y medio y dijiste, no, quiero hacer una mención a algo que yo ayer di en título y dije, no hablábamos de impeachment desde Dilma Rousseff. Y ahora el Partido Demócrata finalmente abrió en el Congreso de los Estados Unidos el impeachment a Donald Trump. Exacto. ¿Tenemos juicio político al presidente? Es difícil porque se precisa un nivel de correlación de fuerza en el Congreso, pero empieza la campaña electoral en Estados Unidos y la reelección de Trump. La calentura que se agarra, perdón el término, ¿no? Trump es impresionante, que además estaba justo teniendo que dar el discurso en Naciones Unidas. Entonces lo vamos a ver, el discurso de Trump y el discurso de Bolsonaro son para, miren, van a quedar en la historia porque son piezas de una oratoria tan loca, de un estilo de liderazgo que las Naciones Unidas no está acostumbrada, el mundo no está acostumbrado. Son 2 personajes que si uno los viera en la ficción se reiría, porque diría que son personajes casi de ficción. Para una pieza, digamos, no sé, de una serie de Netflix. Sin embargo, son presidentes de 2 potencias del mundo. Entonces, los 2 estaban muy enojados, uno por el Amazonas y todo lo que le pasó, y el otro por este episodio. Él sabe que es uno de los puntos más débiles. Siempre estuvo bajo, digamos, la espada de que podía ser convocado un impeachment. Y ahora se activó. Se activó en clave electoral, porque no es el argumento más fuerte. Es una sospecha que hay de que él influenció en el presidente ucraniano para que revelara cosas contra el candidato Biden. Entonces, siempre pensábamos que el impeachment iba a venir por la trama rusa, ¿no? Por la influencia rusa en las elecciones. Sin embargo, empieza por acá. Probablemente también metan el otro caso. Entonces, es el típico mecanismo que hay en Estados Unidos para acercar a un presidente. Y tenés razón, el último episodio fue el de Dilma Rousseff, que aprovecho para decir que acaba de decir el vicepresidente, que luego fue presidente, sí, efectivamente fue un golpe de Estado. Es una cosa increíble, ¿no? Increíble. Entonces, lo que algunos siempre dijimos... para que ocurriera. Sí, entonces, digamos, los impeachment están muy cargados de la lógica electoral. Claro. Entonces, vamos a ver
qué pasa, pero yo digo, esa es la noticia internacional más importante de estas horas, ¿eh? Pues estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Trump, estamos hablando de una inestabilidad que se instala en la principal potencia, por lo menos durante 1 año y medio, y bueno, creo que ese combo es parte de las dificultades que hay para que a nivel de la región se resuelvan las cosas de manera tranquilas. Claro. Entonces, no son tiempos tranquilos. Y cuando no hay tiempos tranquilos, las decisiones, sobre todo porque a muchos les conviene que haya cortinas de humo, ¿no? Y que entonces aparezcan líos en otros lados. Y esa es la situación que le está conviniendo a Maduro, lo digo claramente, que es generar la idea de que ahora lo que tiene que hacer es defenderse, defender al país. Lo mismo hace Duque. Entonces, en esa lógica es que suenan estos tambores de guerra que ojalá tengamos condiciones para ayudar a que no ocurra. Álvaro, muchísimas gracias. Álvaro Padrón, analista internacional en La Mañana de Arriba Gente.